Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En este video te voy a mostrar estas pequeñas pantallas inalámbricas o pequeñas pantallas selfie, como he visto que se estaban promocionando hace un rato. Como ves, puedo ver prácticamente todo lo que tenga en mi tableta en esta pequeña pantallita selfie. Pero antes déjame contarte que me ha llegado de Temu estas pequeñas rasuradoras que cuestan solamente $3 en Temu, y en algunos casos las regalan, y la utilicé para cortarme el cabello, o bueno, mi hermana me cortó el cabello y me dijo que por $3 cumple su función. Claro que corta lento, pero corta. Mira, me he cortado el cabello. Te cuento esto porque me dio pereza volver a grabar todo nuevamente, ya que como la rasuradora llegó el mismo día de la grabación de esta pantalla inalámbrica, aproveché a probarla, ya que tenía el cabello un poco largo. Así que ahora vas a estar viendo la presentación de esta pequeña pantalla inalámbrica con mi cabello largo. Hace unas cuantas semanas atrás estaba viendo mucho que estaban publicando en todos lados este tipo de pantallitas. Son pantallas inalámbricas que se pueden vincular de forma inalámbrica hacia un teléfono, tableta, iPhone, iPad, incluso también a una Mac. Y como me llamó mucho la atención de estas pequeñas pantallitas, fui a AliExpress y lo compré por tan solo $25. Y así como lo puedes conseguir en AliExpress, también he visto que lo venden en Temu y también en Amazon por un precio muy similar. El modelo de este pequeño gadget es el modelo T1 y la caja viene de esta manera. Así es la presentación. Dice Magnetic Selfie Screen. Pero también he visto que hay muchos modelos similares de las mismas características. Mismo tamaño de pantalla, misma resolución y misma batería, y también las mismas funciones. Y según estoy viendo en la caja, dice que el fabricante es Shenzhen Albo Technology. Lo estuve probando por unos días y creo que va a ser muy útil. La pantalla es de 4.02 pulgadas con una resolución de 1136 por 640 píxeles y tiene una batería de 1080 mil-amperios. Lo que te dará una autonomía promedio de más o menos unas 3 horas en el caso de que utilices el brillo de la pantalla al mínimo o al nivel intermedio, porque también hay un nivel más alto. En la parte de un costado vas a ver aquí que están los botones de los controles. Puedo cambiar el brillo, mira, ahí está en el modo intermedio, creo. Sí, intermedio, alto, bajo, bajo, intermedio, alto. A este nivel lo estaba utilizando. Por un costado tiene puerto USB-C, así que vas a poder conectar tu power bank para darle más autonomía a la pantalla. Ahora vamos a ver cómo funciona. Comenzamos por los dispositivos con Android. El funcionamiento es muy básico. En la parte de abajo o por un costado, dependiendo del modelo que compres, va a tener un botón para poder encender la pantalla. Lo enciendo aquí. Ahí se muestra la pantalla de bienvenida y luego te van a salir los pasos para que puedas vincular hacia tus dispositivos, en este caso Android. Eso sí, tanto la tableta como el teléfono deben ser compatibles con Miracast o pantalla inalámbrica, que son tecnologías en donde se conectan directamente hacia los dispositivos, no utilizan Wi-Fi. Entonces aquí en tu teléfono o tableta vas a las opciones de pantalla inalámbrica. Tocas aquí, luego te va a aparecer la pantallita que en este caso se llama iScreen P2P. Tocamos aquí. En el caso de que te salte una opción para poder agregarle una contraseña, es muy sencillo, únicamente se toca 1, 2, 3, 4 y se va a vincular. Y como ves, aquí estoy viendo la pantalla de la tableta, pero en esta pequeña pantallita, como ves aquí, mira. Y casi no hay retraso. Pero como esta pantalla, al menos la que he comprado, no es táctil, no me va a servir para poder mover todo lo que haya en la tableta. Únicamente me va a servir como monitor o como pantalla externa o como pantalla secundaria. Pero aquí viene lo útil de estas pantallas. Generalmente estas pantallas se venden para poder utilizarse, para poder monitorizar lo que estemos viendo en la cámara del teléfono. Y generalmente usamos la cámara frontal, pero en muchos teléfonos y tabletas la cámara frontal no tiene mucha resolución. Entonces no sirve de mucho poder vernos a través de esta pantalla si la calidad de la cámara frontal no es buena. Aquí entra a jugar, a trabajar esta pequeña pantallita, ya que podemos utilizar la cámara trasera o la cámara principal. Todo se sigue manteniendo acá, como ves. Aquí está mi mano, estamos enfocando y mira, en la pantallita se ve. Entonces de esta manera voy a colocar mi pantallita aquí para poder
mostrarte que puedo ahora sí grabar todo con la cámara principal y todo lo voy a ver a través de esta pequeña pantallita. Mira, aquí está todo. Ahora que ya está vinculado todo, como ves, aquí se está reflejando todo lo que está enfocando en la cámara. Para grabar, lo único que se tiene que hacer es tocar el botón grabar o tomar foto en la tableta. Pero para no estar tocando la pantalla de la tableta, tenemos este pequeño control remoto Bluetooth que ya viene incluido en la caja. Y como se vincula a través de Bluetooth al teléfono o tableta, vamos a poder hacer uso de este botón. Este botón va a poder servir para poder capturar una foto o comenzar la grabación de video. Y para terminar de grabar, se presiona otra vez este botón y la grabación termina. Por otro lado, para poder saber dónde vamos a colocar exactamente la pantallita, podemos colocarlo en cualquier parte que tenga soporte magnético, como si fuera un MagSafe. En el caso de que tengas un iPhone compatible con MagSafe, únicamente lo pegarías a la parte de atrás y se queda pegado, pero como yo no tengo, felizmente viene con este pequeño imán que incluye su adhesivo para que pueda pegar este imán en cualquier lado donde lo quiera colocar y vas a ver que se pega magnéticamente y se pega bastante fuerte. Por eso lo estoy colocando hacia un costado para que me sea más fácil retirarlo, pero sí, se pega bastante fuerte este imán. Como yo no lo voy a usar, lo que sí voy a usar es el trípode que tengo por aquí. Lo conecto acá. Y listo, de esta manera ya puedo estar monitorizando todo lo que esté grabando. De verdad, bastante útil. Eso sí, he notado, aunque rara vez, he notado que cuando estoy grabando en Full HD o cuando simplemente estoy proyectando la pantalla de la tableta, a veces la conexión aquí en la pantallita se ve como que muy lento, muy entrecortado, a pesar que la pantalla está al costado de la tableta. Y para salir de ese problema, lo que hice en un par de ocasiones es que tengo que apagar la pantalla y volverla a vincular, y una vez que ya se vuelve a reconectar, nuevamente la fluidez comienza a hacerse prácticamente imperceptible esa latencia que hay entre imagen en las pantallas que están siendo compartidas. Otra cosa que debes saber es que como la pantalla no tiene ningún tipo de monitor de audio, cuando quieres grabar, por ejemplo, algún video, no vas a poder saber cómo va la grabación. Para ello sí tendrías que fijarte en tu cámara, en tu teléfono o en algún dispositivo externo de audio como es el que estoy utilizando yo. También se puede conectar dispositivos de Apple utilizando AirPlay, así que vas a poder vincular tu iPhone, iPad o incluso una Mac. Y para que veas una prueba, mira, aquí está la Mac Mini. Aquí está la pequeña pantallita soportando toda la resolución de la Mac. Puedo ver incluso un video en esta pequeña pantallita. Todo lo que está aquí en la Mac se va a ver reflejado a través de AirPlay. Como ya viste que sí funciona, vamos a conectarlo rápidamente a este iPad. Ya sabes que se tiene que abrir la opción de duplicar pantalla. Aquí va a aparecer iScreen P2P. Y está en cuestión de segundos. Ya tengo reflejado toda la pantalla de este iPad, pero en la pequeña pantallita selfie. Y de la misma forma, para poder cambiar la orientación de la pantalla utilizando este botón, también va a suceder lo mismo aquí en iOS. Mira, en este momento está en modo horizontal, cambiamos a vertical y la pantalla, ves que ya está en vertical, pero la orientación no es la misma. Si presionamos este botón de orientación, esperamos unos cuantos segundos, 1, 2, 3 y listo, ya está. Para grabar videos en HD o Full HD con la cámara de tu iPhone o iPad no va a haber ningún problema, pero en el caso de que quieras grabar a una resolución 4K a 30 cuadros o a 60 cuadros, va a hacer que la imagen se vea muy lenta. Y lo que te indica el fabricante, no solamente de este dispositivo, sino para muchos otros, incluso los más caros, es que ya no utilices la cámara la aplicación de cámara del iPhone o iPad, sino instales otra aplicación. Esta aplicación se llama Blackmagic Cam y la puedes descargar desde la iStore. Instalas esta aplicación, sigues todos los pasos y a través de esta aplicación a la tasa de cuadros que quieras, sí vas a poder grabar sin que haya ningún problema. Eso es lo que recomienda el fabricante de estos productos.
Y una vez que ya has vinculado todo y una vez que ya has encuadrado todo, puedes utilizar la misma herramienta para poder tomar fotos o comenzar a grabar videos. También se conecta mediante Bluetooth hacia el iPad o iPhone y también te va a servir como control remoto a distancia. Hasta este punto me había puesto a pensar que como no se puede manipular la tableta, porque como la pantallita no es táctil, me había puesto a pensar que posiblemente debí comprar el modelo más caro que sí es táctil. Pero luego me acordé que hay aplicaciones que sirven para controlar desde un teléfono o tableta, otra tableta que esté conectada a la misma red Wi-Fi o incluso desde cualquier lado del mundo. De esta manera, cuando la aplicación ya esté instalada y configurada en la tableta o teléfono secundario, en el teléfono principal voy a poder controlar prácticamente todo. En el caso de que yo quiera grabar, posiblemente el enfoque no esté bien, de repente no es en el medio, es más arriba, más abajo. Si es que enfoco en algún punto, puedo hacer que el brillo de repente sea mayor o sea menor. Entonces todo eso lo voy a poder hacer desde este teléfono secundario con esta aplicación, algo que no se puede hacer con esta pantallita selfie o pantalla inalámbrica. Y la latencia probablemente sea un pequeño defecto, porque si bien puedo controlarlo prácticamente todo, creo que hay cierta latencia que podría interferir en que cuando tú hagas algún enfoque no sea al instante y tendrías que prácticamente en algunos casos depender un poco de estar viendo por algún momento la pantalla principal. Pero creo que en la gran mayoría de veces tener esta pantalla secundaria o un teléfono secundario conectado a la misma red Wi-Fi o incluso independientemente con un plan de datos, vas a poder controlar prácticamente todo. Pero lamentablemente con iOS esto no se va a poder hacer. Me refiero a que no voy a poder controlar la pantalla utilizando diferentes aplicaciones. No voy a poder controlar la pantalla del iPad, el iPhone, no lo voy a poder hacer. Lo que sí puedo ver es el contenido que tengo en el iPad. Mira, si es que por ejemplo abro alguna u otra aplicación, aquí sí lo voy a poder ver. Incluso si es que abro la cámara, voy a poder mostrar prácticamente todo. Entonces eso sí, no voy a tener problema. Pero si es que yo quisiera, por ejemplo, cuadrar, enfocar por arriba, para abajo, subirle el brillo o algo, no lo voy a poder hacer desde esa pantalla secundaria. Va a ser como si estuvieras mirando todo el contenido desde esta pequeña pantalla selfie o pantalla inalámbrica, pero nada más. No voy a poder controlar nada tal cual si lo puedo hacer en Android. Déjame un comentario para saber qué es lo que piensas. De repente te sirve, te parece útil o no estas pequeñas pantallitas inalámbricas. ¿Ves? Ahí estoy grabándome. Todo el desorden se está mostrando por ahí detrás. Bueno, eso ha sido todo por este video. Déjame un comentario para saber qué es lo que piensas y si es que los comprarías o no. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.